¿Qué tal? Les damos la bienvenida aquí en la Iglesia Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. El día de hoy, pues, hemos alabado al Señor, hemos estudiado su palabra, estamos ya listos, receptores de su palabra preciosa que tiene el Señor. Y bueno, pues yo quiero comenzar con un versículo que se encuentra en Habacuc 1:1, donde dice que es acerca de la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Bueno, pues estamos viendo aquí en el libro de Habacuc, que es el octavo libro de los 12 profetas menores de la Biblia. Quizá fue compuesto en el siglo VII antes de Cristo. Y los dos primeros capítulos, está el profeta teniendo un diálogo con el Señor. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín y escribió sobre las maldades del pueblo de Israel y de la inminente derrota en manos de los caldeos, este pueblo tan terrible, conquistadores, que pues eran pecaminosos, eran terribles. Dios, como hemos hablado, utiliza vasos para honra y vasos de ira también, vasos de deshonra. Y bueno, pues este pueblo fue utilizado para castigar al pueblo de Israel. Este profeta tuvo una visión y él pensaba que Dios no era justo, como muchas veces pensamos, ¿no? Que Dios no está siendo justo, que pues que las circunstancias nos rebasan y estamos viendo que los malvados son los que van ganando, ¿no? Pero aquí le está hablando el Señor a Habacuc y les dice que si bien recibirán su castigo, no van a reinar por mucho tiempo, porque todos esos pueblos que Dios utiliza también serán castigados por actuar en contra de su pueblo. Y por otro lado, también Habacuc estaba muy triste, muy deprimido, porque pensaba que no estaba actuando Dios pues, rápido, ¿no? O sea, queremos ver que las situaciones se resuelvan en justicia y a favor de sus hijos, y que no sucede nada, ¿no? Que se alarga el tiempo y pensamos que Dios no tiene cuidado, ¿no? Pero el Señor le dice que tenga paciencia, le dice que la promesa que ha dado no se retrasará ni un día. Le dice: no te desanimes, no te desanimes. Y pues con ello vemos ahora en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, y es aquí donde nos trae el consuelo, nos trae la esperanza, nos trae también la manera, el consejo de cómo nosotros debemos de actuar ante todas estas circunstancias. ¿Cuál es nuestro papel? Nosotros somos actores también que podemos participar, ya sea como vasos de honra, como vasos de ira, como vasos pues para ser llenados de cualquier cosa, ¿no? Pero Dios aquí está Jesucristo hablando a la multitud,
Aquí en Mateo 5 nos dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, que se puede esto traducir como felices, dichosos. Aquella persona que califica para tener la cualidad de ser digno de felicidad. Somos dignos de felicidad si nosotros cumplimos con estas bienaventuranzas, o sea, si nosotros somos como aquí dice que tenemos que ser. Y nos dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que reconoce su incapacidad, que reconoce su miseria espiritual, su inhabilidad para manejar su propia vida, el reconocer que nuestras decisiones nos han llevado a tomar malos caminos en algunas ocasiones y que nos hemos equivocado, pues esto nos hace ser pobres de espíritu, reconocer que hemos perdido todo, ¿no? Que somos, somos perdedores y que solamente Dios en su misericordia nos puede rescatar. Esta pobreza de espíritu nos ayuda para dos cosas. Nos ayuda para recibir la salvación. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador, y es cuando nosotros clamamos a Dios. Esto nos va a llevar al arrepentimiento. Para estas dos cosas nos sirve el ser pobres de espíritu, porque el arrepentimiento nos permite ver que no debemos de confiar en nosotros mismos, que necesitamos el consejo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el mundo, no? O sea, tú lo puedes todo, tú confía en ti, cumple tus metas, cumple tus sueños, y muchas veces los llevamos a cabo sin tomar en cuenta a los demás. Nada más estamos confiando en nosotros. Y bueno, pues aquí está esta palabra para que hoy nos volvamos al Señor y reconozcamos nuestra miseria espiritual. Hay tres personas que podemos poner como ejemplo de esto en la palabra, que es Moisés, cuando le dice, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Muchas veces nosotros queremos caminar y hacer nuestros propios planes, nuestros propios negocios, nuestras propias cosas, sin tomar en cuenta a Dios. Y aquí Moisés reconoce su incapacidad. Lo mismo Isaías cuando dice, ¡ay, Señor, me voy a morir! Estoy aquí enfrente de Dios y yo siendo inmundo de labios, ¿no? Dice, ¿cómo voy a estar aquí en la presencia de Dios? Está reconociendo su condición humana delante del Santísimo, del Santo, del puro de ojos. Y nosotros que tenemos tantas motivaciones en nuestro corazón, tantos pensamientos, los pensamientos Dios los ve y nada queda oculto delante de sus ojos. Lo mismo Pedro, cuando cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, Señor, ten misericordia, soy pecador, o sea, se reconoce como pecador. Es así como nosotros llegamos al Señor y reconocemos que somos pobres de espíritu. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que tienen alguna pérdida, los que han sufrido alguna pérdida de un ser querido, ese luto, ese vacío inmenso que podemos experimentar con la falta de ese ser querido de una persona, pero también los que lloran porque reconocen que han ofendido a Dios. Aquellos que saben que han ofendido también a un prójimo. Es
es importante que podamos nosotros llorar por esta clase de tristeza. Y tenemos nuestra tarea, ¿no? Que nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esta tristeza es buena porque nos lleva a reconocer nuestras faltas y arrepentirnos para salvación. De lo que no hay que arrepentirse. Y la tristeza del mundo, esta sí, ¿verdad? Esta sí produce muerte. La tristeza que nos produce el mundo, cuando sabemos que hemos ofendido y no nos importa y aún queremos todavía hacer mayor daño, ¿no? Porque queremos tomar la venganza por nuestras propias manos, porque queremos retribución, ¿no? La carne nos pide retribución, queremos que se nos paguen esas ofensas en lugar de perdonar. Es por eso que si lloras porque estás arrepentido, es mejor que llores y que hagas lo que Dios te dice, que puedas reconciliarte. Nos dice la palabra de Dios y nos dice Jesús, bienaventurados, muy felices sean los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son los mansos los que esperan en el Señor, los que confían en su justicia, no los que reclaman sus derechos, no los que pelean. Esto es mío, solo mío, y por ello hay pues tanta destrucción y tanta división en las relaciones interpersonales, en las familias. En Deuteronomio 19:14 nos dice la palabra, dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Cuántas cosas suceden con las herencias, verdad? Que nuestros padres nos dan para bendecirnos. Cuando tenemos un lugar donde vivir, tenemos la mitad de la vida resuelta. Cuando tenemos un lugar, pero no es porque no lo merezcamos, sino porque tenemos, es un permiso que Dios nos da a través de nuestros padres y que nosotros debemos de cuidar como mayordomía y que debemos hacer prosperar, sí, pero no debemos de caer en la codicia de querer más y de oprimir al más débil para obtener nuestra satisfacción, para poder engrandecernos y expandir. Aún en las naciones, ¿verdad? Tenemos tanto coraje cuando vemos que los países poderosos van y tratan de someter a los pueblos más débiles para extender sus dominios y para tener mayores beneficios. Entonces, por un lado está, sí, el tener contentamiento, sí, el determinar que haya justicia en esto, ¿verdad? En determinar que no traspasemos los límites de lo que hemos recibido y por otro lado, pues confiar en el Señor. El que confía realmente en el Señor no se deja llevar por las actitudes de los otros o por las injusticias que ve a su alrededor. Es de espíritu manso y humilde y no reacciona impulsivamente ante las situaciones, sino que espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo a su voluntad. La persona humilde sabe que Dios tiene todo el control, confía en Él y se aferra a Él. Es alguien que espera, que no duda, con la confianza de que Dios cumple lo que dice y que Él, lo que Dios haga siempre va a ser en beneficio de sus hijos. La recompensa para el humilde es que recibirá la tierra como herencia. Nos dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
¿Quiénes son estos que tienen hambre y sed de justicia? Los que reconocen que en este mundo no hay justicia, que solamente en Dios puede haber justicia. Solamente la verdadera justicia viene de Dios. ¿Por qué? Porque la hemos experimentado en nuestra vida. Quienes hemos caminado en la palabra, hemos visto que muchas veces perdemos. Sí, perdemos. Muchas veces somos engañados, muchas veces somos defraudados, muchas veces somos vituperados. Pero si nosotros dejamos esa justicia a Dios, si dejamos esa venganza a Dios, Él nos retribuye y nos da mucho más de lo que podamos perder. Él nos dice que no importa, que si tu enemigo tiene hambre, le des de comer, que si tu enemigo tiene sed, le des de beber, que si te pide el saco, se lo des, y te pide más el abrigo, pues también se lo des, que si tienes que ir una milla más, la hagas. ¿Qué importa lo que tengas si Dios te puede dar más? A veces es mejor perder para ganar en el Señor. La justicia solamente proviene de Dios. Nos dice que aún en medio de lo que parece injusto en este mundo, Dios obrará tarde o temprano, aunque tarde la visión, aunque tarde la promesa, como lo vimos con el profeta. Dice que esta justicia y esta certeza nos va a impulsar para que sigamos adelante y veamos la manifestación de la justicia de Dios en nuestra propia vida. En Santiago 1:20 nos dice que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te enojas ante una injusticia y tratas de vengarte por ti mismo, tomas la justicia en tus propias manos, Dios quita las suyas. Y entonces vas a tener como resultado pues lo que tú hagas por tus propios medios y vas a tener las consecuencias de lo que hayas hecho. Porque muchas veces estamos enojados, perdemos la perspectiva, perdemos la objetividad de las circunstancias, nuestras emociones nos nublan nuestro juicio y entonces tomamos decisiones apresuradas o injustas. En lugar de buscar la justicia de Dios y la verdad, entonces buscamos nuestra venganza, nuestra satisfacción personal. Luego nos dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El compasivo ama aún al pecador, aún con todos los defectos que pueda tener la persona. No los pasa por alto, no los pasa por alto. Sabe que ha cometido pecados, sabe que ha hecho mal, sabe que tiene debilidades de carácter, sabe que es pecador, que no quiere a Dios, pero aún así tiene misericordia, porque sabe que por esa causa, por muchas causas, por muchas razones, las personas tienen carencias y los lleva a tener esa actitud. Todos tenemos una historia, todos hemos vivido rechazos, hemos pasado por muchas situaciones de injusticias, hemos vivido abusos, hemos vivido muchas situaciones que probablemente han hecho que nuestro carácter y nuestro corazón se endurezca. Y esto lo sabe el misericordioso. No lo pasa por alto las fallas, no pasa por alto los pecados, pero sí reconoce que la persona tiene una gran carencia y una gran necesidad. Y es importante que, como misericordiosos, podamos descubrir y hacerles reconocer que tienen potencial, que no etiquetemos a alguien por una situación, ¿no? Que por el que fuma marihuana ya es marihuano, que por el que mató al perro ya es mataperros, sino que
veamos que eso no determina una persona, que no determina su carácter, que hay otras cosas que son buenas, porque siempre hay mucho potencial en cada persona. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos dones, tenemos talentos y que debemos encauzar todo eso, poner el énfasis, poner la visión en aquellas cosas que son buenas en la persona para que de ellas se tome, para que de ellas pueda salir de su situación. Así es que no, la persona misericordiosa no se enoja contra el malvado, ama a los enemigos, ora por ellos, les da de comer y suelta. Pues muchas veces cuando vienen y nos asaltan, ¿qué dices? Dale todo. O sea, ¿qué te pones a pelear, no? Igualmente que te dice, en un pleito no te metas, porque, pues, o sea, uno quiere redimir y sale crucificado, ¿no? Muchas veces, o sea, meterse en un pleito ajeno no es recomendable, pero sí hay oportunidad de poder bendecir y ayudar. Aquí están los misericordiosos. También nos dice el Señor Jesús que son bienaventurados los limpios de corazón y la recompensa es que ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios en tu vida? Si tu ojo es malo y todo lo ves negativo, no vas a poder ver a Dios. Necesitas tener un corazón limpio para poder ver aún en la peor de las circunstancias la mano bendita de tu Dios. Un corazón limpio es el trono de Dios, es donde va a habitar el Señor, donde vas a escuchar con más claridad su consejo, su palabra, el que tú busques esa santidad, el que no te permitas ser contaminado por las circunstancias, por lo que ves, por lo que escuches, sobre todo por lo que escuches, porque escuchamos muchos chismes, escuchamos muchas posiciones. ¿Y qué hacemos? Que tomamos un partido, tomamos otro partido y seguimos dividiendo y seguimos rompiendo relaciones. Por eso el Señor nos dice que nos mantengamos juntamente con Él, con un corazón limpio. Nosotros no sabemos, no estamos ahí en los pleitos, nada más oímos y tomamos partido. Dejemos que Dios, que conoce las intenciones de los corazones, que conoce a las personas, que conoce los hechos mejor que nosotros, que sea Él el que establezca la justicia, que sea Él el que toque los corazones, que redarguya y que cambie y transforme a las personas. Mientras nosotros tengamos nuestro corazón limpio, vamos a seguir viendo la mano de Dios en nuestra vida. Nos dice Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Para los pacificadores, la misión es reconciliar al mundo, reconciliar a las personas con Dios y entre las personas. Ese es el pacificador. Serán llamados hijos de Dios porque expresan de una forma especial el corazón del Padre. No se dejan llevar por sus emociones, por su temperamento, sino que reconocen qué es lo que el Padre amado quiere para sus hijos. Entonces se va a transmitir lo que el Padre quiere, no lo que nosotros quisiéramos. No se refiere a los que viven en paz, que dicen, yo no me meto con nadie y entonces yo tengo paz, porque no hago nada, ¿verdad? O sea, me guardo, estamos bajo la sombra del ala de nuestro Dios, estamos cubiertos, estamos en la torre fuerte que es nuestro Señor y que el mundo corra. Y el Señor nos está llamando a ser pacificadores, no a que tú te refugies y que corre el mundo y que se acabe,
sino que tú seas participante, que tú seas actor, no que te aísles, sino que vayas y que seas pacificador en lo posible, en lo posible. Dice el Señor Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Son bienaventurados los que son perseguidos, porque actúan a favor de la justicia. Son aquellas personas que no se quedan calladas cuando están viendo que se maltrata a una persona indefensa. Esto nos debe de redarguir como lo hace conmigo. Son los que levantan la voz y actúan a favor de los derechos de los que no se pueden defender, de los que tienen gran necesidad, de los pobres, de los afligidos, de los menesterosos. A estos también, al igual que los pobres de espíritu, les pertenece el reino de los cielos. Y esto, pues, es una palabra para nosotros, para que no nos quedemos tranquilos, para que no nos quedemos quietos y que podamos ver que Dios nos dé un corazón para que podamos tener compasión, para que podamos ayudar a los afligidos. Bienaventurados, nos dice Jesucristo, son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si somos perseguidos, si somos vituperados por amar a Dios, porque no somos buenos, porque cometemos errores, porque estamos en un proceso de restauración, porque somos cristianos, no porque seamos buenos, no nos escogió Dios por eso, sino por ser lo peor, por ser la escoria del mundo, porque vio que no teníamos remedio, por eso nos escogió Dios y estamos en un proceso que nos dura toda la vida y que en ese proceso seguimos equivocándonos, seguimos cometiendo errores, seguimos tomando malas decisiones, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo codiciosos, seguimos siendo desagradecidos, seguimos siendo malvados, seguimos manifestando esa iniquidad y a veces hasta la barnizamos como piedad o como una falsa humildad. A veces pensamos que somos buenos cristianos y lo único que estamos escondiendo detrás es una maldad y un odio insuperable y que utilizamos la palabra de Dios para justificar nuestros hechos. Si eres perseguido por causa del Evangelio, vas a tener una gran recompensa en el cielo. Es decir, que aquí nos está hablando que a lo mejor aquí en la tierra no. Muchas de las bienaventuranzas nos están hablando de una recompensa que podemos tener aquí en la tierra, pero otras no. Otras quizá no las veamos, esa recompensa aquí en la tierra, pero sí en el cielo. ¿Y saben qué? Es tan pequeña la vida, tan corta la vida, es un paréntesis en toda la eternidad, que no importa lo que no veamos, si aún, como dice el profeta, ¿no? Dice el profeta, pues si no llegare, o sea, si la visión, o sea, si la promesa no me llega, pues de todas maneras voy a seguir confiando en Dios. Él es el que dice, ¿no? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo voy a seguir confiando en Dios. Y bueno, pues aquí vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios y que cada uno de nosotros pueda identificarse, anhelar y buscar una de estas bienaventuranzas, porque esto nos va a librar de esta maldad que hemos visto. Eso nos va a librar, porque en lugar
de ser nada más testigos, en lugar de ser nada más de estar viendo la maldad y de estarnos quejando y de estarnos enojando y de estar tomando partido. En lugar de eso, vamos a ser actores, haciendo el bien, sin cansarnos de hacer el bien, confiando en que Dios es justo, en que Dios es misericordioso. Que no pidamos y no reclamemos justicia, sino que pidamos por misericordia, que seamos misericordiosos, porque no sabemos en qué momento nosotros vamos a necesitar de esa misericordia. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra de consuelo que traes a nuestros corazones, Señor, en donde no nada más nos dejas, Señor, en un rincón lamiéndonos las heridas de las ofensas, de la maldad que nos haces ver, Señor, como dice el profeta, sino que nos animas a que seamos actores, Señor. Que pongamos, Señor, por obra esta palabra, Señor, que anhelemos esa bienaventuranza, Padre. Que no nos quedemos refugiados nada más en ti, Señor, y que dejemos que ruede el mundo, sino que, Padre bendito, seamos 1000 veces dichosos, que seamos bienaventurados porque te tenemos a ti, que seamos bienaventurados, Señor, sabiendo que aún en nuestra condición, Señor, de miseria espiritual, tú tienes misericordia, Señor, y nos entregas el reino, nos entregas todas las herramientas y las capacidades, Señor, que no tenemos, Padre. Ayúdanos, mi Dios bendito, a no cansarnos de hacer el bien, veamos lo que veamos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre, que limpies nuestro corazón, Señor, que limpies nuestra mente, porque queremos verte en todas las circunstancias actuar, varón de guerra. Levántate, Señor, de tu trono y ven directamente, Señor, y trae salvación a nuestra tierra, Señor. Limpia nuestra tierra. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu potencia, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos, te damos gracias, Señor, porque estamos como el profeta, que aunque no veamos, Señor, el fruto que estamos anhelando, que no veamos, que son quitadas de nuestra casa, Señor, que se nos son arrebatadas las cosas, Padre. Todo lo entregamos. Bendecimos, Señor, a nuestros enemigos, mi Dios bendito. Te pedimos, Padre Santo, que puedan tener la oportunidad de arrepentirse y reconocer su necesidad de ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Los bendecimos y le damos gracias a Dios. Gracias. Hasta luego. Gracias.